Título: Cuento nigeriano. La ciudad extraña. Criterio de evaluación: relacionar códigos de interpretación y comunicación en los diferentes contextos culturales con los que se trabaje. El objetivo será mostrar a efectos prácticos las diferencias culturales y cómo éstas afectan a nuestros códigos e interpretación de la realidad. Hubo una vez en un pueblo del sur de Nigeria una familia humilde que tenía que trabajar duro para poder vivir. El hijo más pequeño de esta familia era un varón muy travieso que sentía curiosidad por todo y siempre estaba haciendo preguntas. Una mañana que su madre se marchaba a la selva donde cultivaba frutos, el muchacho le propuso acompañarla. No, ese lugar está lejos y hay que andar mucho, es mejor que te quedes en casa. El muchacho no se daba fácilmente por vencido, ingenió un modo de seguir a su madre sin que ella se diera cuenta, llenó la cesta de campo de su madre de agujeros y puso en ella un puñado de cenizas. De este modo, las cenizas caerían, dejando un rastro con el que poder seguir a su madre hasta el interior de la selva. Sin embargo, el camino era largo y las cenizas no fueron suficientes para marcarle el camino, y al cabo de un tiempo se encontró perdido en medio de la selva. Entonces se echó a andar, y así estuvo algunos días, buscando alimento en los frutos que encontraba, y agua en los riachuelos y arroyos por los que pasaba. Un día encontró a un hombre extrayendo huco de una palmera. El muchacho preguntó al hombre: «Oiga, señor, ¿me puede decir cómo volver a mi pueblo?». Pero el hombre no hablaba su mismo dialecto y por tanto no podía entenderle. El muchacho estaba tan perdido en la selva y sin encontrar el modo de volver a casa que comenzó a llorar mientras cantaba. Mi madre me advirtió que no fuera a lugares extraños y yo con mi travesura acompañé a mi madre. A raíz de eso me perdí en la selva. Los fantasmas me cogieron para trabajar y cuidar a sus hijos. ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! Si ves a mi madre, dale recuerdos. Si ves a mi padre, dale recuerdos. Esta ciudad es difícil. Siguió caminando hasta que llegó a una ciudad de fantasmas. Para el muchacho sus costumbres le resultaban muy extrañas, tan diferentes a las de su pueblo. Además sus habitantes eran ancianos y ancianas, aunque también había algunos niños y niñas de su edad. Allí le acogieron y él colaboró con todas las personas en los trabajos que había que realizar. Pero el muchacho seguía sintiendo tristeza y nostalgia. Deseaba con todas sus fuerzas volver a su pueblo con su familia. Una mañana, uno de los ancianos le preguntó: «Oye, muchacho, tú quieres volver a tu pueblo, ¿verdad?». «Es lo que más deseo en este mundo», dijo él. Entonces el anciano gritó: «¡Hoja!», y una gran hoja de plantae apareció volando. «Lleva a este muchacho a su casa, junto con todo este tesoro de riquezas, y cuida de él». Y la hoja así lo hizo. Había pasado mucho tiempo desde que el muchacho desapareció, y su familia ya le daba por muerto. Cuando éste llegó al pueblo y su familia y vecinos le preguntaron dónde había estado, él les relató cómo habían sido sus últimas semanas en el pueblo de los fantasmas, y cómo habían decidido regalarle un tesoro de riquezas para él y su familia. Junto a ellos vivía una familia muy rica, pero también muy envidiosa, que al oír relatar cómo el muchacho había ido a parar a la ciudad de los fantasmas y cómo estos le regalaron muchas riquezas, decidieron hacer lo mismo. La madre metió cenizas en la cesta previamente agujereada e hizo que su hijo se perdiera en la selva, del mismo modo que el hijo de su vecina. Al perderse, el niño también encontró al mismo hombre extrayendo huco de la palmera y le preguntó: «¿Podría decirme cómo llegar al país de los fantasmas?». Pero como el hombre no entendía su dialecto, no pudo responderle. Entonces siguió andando, bastante enfadado porque no encontraba la ciudad de los fantasmas ni las riquezas que tanto deseaban él y su familia. Pero un día llegó al pueblo de los fantasmas, y estos tan hospitalarios la acogieron del mismo modo que habían hecho con el otro muchacho. Más pronto se dieron cuenta que este lo único que deseaba eran las riquezas para poder marcharse cuanto antes. Trataba a todas las personas con desprecio, les decía que olían mal y se ríe de sus costumbres que le parecían ridículas. «Dadme de una vez las riquezas», decía constantemente, «dádmelas y hacedme volver a casa». Entonces el mismo anciano le preguntó: «Chacho, ¿tú quieres volver a casa?». «Por supuesto que sí», dijo el muchacho. Entonces el anciano gritó: «¡Hoja!», y una gran hoja de plantae apareció volando. «Lleva a este muchacho a su casa, pero asegúrate de que hacéis el camino por entre plantas con espinas, y cuando lleguéis a su casa le dejáis en la letrina. Procura que aprenda la lección». La hoja obedeció a todo lo que el anciano le dijo. Había pasado mucho tiempo desde que su madre hizo que el niño se perdiera en la selva, pero confiaba que esta tardanza era a causa del peso de la riqueza que tenía que transportar, mientras ella y el resto de la familia habían derrochado todo el dinero que tenían. Una mañana la madre fue al servicio a hacer sus necesidades, y justo cuando se disponía a hacerlas, oyó una voz desde el fondo de la letrina que decía: «Mamá, no me eches nada encima». Sacó la madre al niño y lo lavó y le preguntó: «¿Dónde están las riquezas?».
No traigo nada, dijo él. No es posible, si has estado en la ciudad de los fantasmas como tu vecino, deben de haberte regalado riquezas como él. Entonces los vecinos del pueblo quisieron conocer lo que había sucedido y por qué es que el muchacho no había recibido las riquezas. Cada uno contó cómo habían sido sus días en el pueblo y cómo habían vivido con sus habitantes, y la gente comprendió que había sido premiada la generosidad y la sencillez del primero y castigado la envidia y el desprecio del segundo por los fantasmas de aquel pueblo.